Recuerden que hemos visto básicamente viguitas simplemente apoyadas, ¿sí? Como esta. Y quedamos en que este tipo de viguitas tiene 3 incógnitas o 3 reacciones, que son en el apoyo articulado tenemos una reacción, 2 reacciones, y en el apoyo simple tenemos una sola reacción, ¿sí? Entonces, este número de incógnitas es de 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Si yo tengo una viguita donde ahora, vamos a suponer que fuera esta así y así, donde ahora tengo aquí el deslizante, aquí 2 articulaciones, tendría, recuerden, en el deslizante, en el apoyo deslizante, solamente tengo una sola reacción, ¿sí? Y en donde están los apoyos articulados, tengo 2 reacciones en cada uno, ¿sí? Entonces sumo, ¿y cuántas incógnitas son? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. ¿Ok? Si yo tengo ahora un apoyo fijo, vamos a suponer, y de este lado tengo un empotramiento que puede darse, entonces aquí tengo 2 incógnitas o 2 reacciones, y aquí recuerden que el apoyo empotrado tiene 3 reacciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos reacción 1, reacción 2, reacción 3, reacción 4 y reacción 5. ¿Cuántas incógnitas tengo? 5 incógnitas también. ¿Ok? Entonces, nuevamente, los apoyos articulados como este tienen 2 reacciones y el apoyo deslizante como este tiene una sola reacción. El apoyo empotrado siempre tiene 3 reacciones, 2 lineales y un momento, ¿sí? Sabiendo eso, cualquier viguita que ponga con el número de apoyos, cualquiera que sea, suponer que fuera este, yo sé cuántas reacciones voy a tener, ¿sí? Aquí, por ejemplo, supongamos que no hay ningún apoyo deslizante, todos son articulados. Aquí yo sé que tengo así de reacciones. Aquí lo mismo y el momento, ¿sí? Entonces tengo reacción 1, reacción 2, reacción 3, reacción 4, reacción 5, reacción 6, reacción 7, reacción 8, reacción 9, reacción 10 y reacción 11. En total aquí son 11 incógnitas o reacciones, ¿sí? Cualquiera de las dos está correcto. Sí, porque tienen un problemita ahí en su tarea parecido a esto, ¿sí? Y hemos visto también que existen 3 ecuaciones de equilibrio. Que es suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0, y suma de momentos respecto a cualquier nudo punto igual con 0. Si se cumplen estas 3 ecuaciones de equilibrio, entonces no hay problema en el elemento estructural de colapsos, de inestabilidad incluso, pero esto tiene que ver más que nada con el equilibrio, ¿sí? Entonces yo tengo mi sistema cartesiano
que es XY, aquí estaría el origen, pero también dijimos que este sistema cartesiano obviamente es en 3 dimensiones, ¿verdad? Tenemos aquí este plano y si el momento está en este plano, suponer aquello un momento, quedamos que con la regla de la mano derecha, en donde estas flechitas, esta flechita más bien, son como los deditos de nuestra mano. Voy a tratar de dibujar una mano. Aquí viene el pulgar, no va a salir muy bien, pero bueno, este es el pulgar. ¿Sí? Entonces, esta manita, los 4 dedos, 1, 2, 3, 4, si fueron 4, es la flechita que tengo aquí, el sentido de la flechita. Entonces, si hago eso, mi dedo pulgar lo tengo hacia acá, que sería en el eje Z, ¿sí? Entonces, este sería un momento en Z. Pues sería así. Entonces, cuando ustedes tienen un momento en el plano XY, como este que estamos viendo aquí, que estoy asurando, ustedes tienen un momento en Z, es decir, sale el momento de su pantalla o de su libreta, donde tengan su plano XY, ¿sí? Vimos que para encontrar las reacciones de una viguita como esta primera, donde hay 3 incógnitas, no tengo ningún problema, ¿sí? Porque son tres incógnitas y son 3 ecuaciones de equilibrio. Ya veremos más adelante que a este tipo de vigas se les llama vigas isostáticas, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre esto, chicos? Creo que no, maestro. ¿No, Luis? No. Ok. Entonces, el siguiente tema se le llama fuerza normal, ¿sí? También se llama, hay una forma de decir una especie de sinónimo que sería una especie como de fuerza axial, ¿sí? Fuerza axial es cuando ustedes tienen un elemento, vamos a suponer que sea un elemento cilíndrico, y ustedes en el centroide de este elemento, voy a hacerlo un poquito más grande, suponer que fuera un elemento, una barra de una armadura, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que el centroide de este elemento con sección circular, pues está justamente en el centro, ¿sí? Entonces, una fuerza axial es aquella que está aplicada justamente en el centroide. Eso sería una fuerza axial, ¿de acuerdo? Esto es una fuerza axial. Pero también es una fuerza normal. Normal es un sinónimo de perpendicular. ¿Sí? O sea, esta es la sección transversal de este elemento tubular y entonces esta fuerza es perpendicular, es decir, está a 90 grados, ¿verdad? Con respecto a el plano de la sección transversal. Entonces, esto de fuerza normal quiere decir que es una fuerza perpendicular, pero también en este caso tenemos aquí semicircular, que quedamos que aquí está el centroide, la fuerza puede no estar aplicada en el centroide, sino puede estar aplicada aquí fuera del centroide, ¿sí? Entonces, esta no es una fuerza axial, sino es una fuerza excéntrica. Fuerza excéntrica. Pero sí es una fuerza normal o perpendicular a este plano, ¿sí? Entonces, fuerza normal es una fuerza perpendicular al plano de la sección transversal de un elemento. En este caso, la sección transversal es esta, ¿sí? Si yo en lugar de circular tengo una sección rectangular, vamos a suponer así como una viga, ¿sí? Y es así rectangular, del mismo material, etcétera. Entonces, su centroide, por supuesto, está al centro, en el centro geométrico, ¿sí? Ese sería el centroide y este sería como su eje longitudinal de la viga.
Entonces, una fuerza normal, pues sería, por ejemplo, esto. Tiene que estar en el mismo, así, normal, sería perpendicular. Esta sería una fuerza excéntrica. Y si quiero una fuerza axial normal, pues sería esta, ¿sí? Entonces, esta es excéntrica. Esta es fuerza axial. Y las dos son fuerzas normales. ¿Se entiende esa diferencia, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, ese es el tema que ahorita vamos a tratar, fuerza normal. Vamos a hacer algunos problemitas sencillos, muy fáciles. Entonces, para una fuerza normal, ya lo habíamos platicado esto de los esfuerzos, ¿se acordarán en sus primeras clases? Recuerden que esfuerzo se simboliza con esta letra griega, sigma, ¿sí? O sea, esta, lo podemos dibujar más o menos así, es un sigma. En los libros la van a encontrar así más redondita. Y recuerden que esfuerzo, en este caso un esfuerzo normal, es igual a la fuerza P que se está aplicando entre el área. Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro, ¿verdad? Es un elemento que es cilíndrico, en el que yo coloco aquí una plaquita y sobre esa plaquita aplico una fuerza P, que sería una fuerza normal, ¿sí? Si yo corto aquí en cualquier punto este elemento, entonces voy a encontrar que dentro de ese elemento va a haber como reacción del material unos esfuerzos, ¿sí? Y esta es mi fuerza P. Entonces, es el mismo elemento, pero cortado imaginariamente. Y yo ahí voy a tener estos esfuerzos, ¿sí? Estos que están aquí. Yo sé que esos esfuerzos van a ser igual a la fuerza P entre el área. Recuerden que el área es la sección transversal que tengo aquí, justamente, ¿sí? Y si yo quiero encontrar esta fuerza aplicada, vamos a suponer que tengo como dato los esfuerzos, ¿sí? Pero quiero saber la fuerza aplicada, entonces simplemente despejo esta fórmula. Y tengo que esta área que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y entonces me queda esto, ¿sí? Volteo nada más los dos lados de la igualdad y tengo que P, que sería la fuerza P, ¿sí? Que sería mi fuerza normal, P es igual a fuerza normal, que es justamente nuestro tema, es igual al esfuerzo por el área, ¿sí? Esta es mi fórmula para calcular fuerza normal cuando estoy hablando de esfuerzos, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo tengo un objeto que está sujeto a una fuerza puntual de compresión P. Por supuesto, si quiero la reacción aquí, pues debe de haber una fuerza P hacia abajo, hacia arriba. Si yo estoy aplicando una fuerza hacia abajo, debe haber una reacción hacia abajo. Pero vamos a suponer que yo corto aquí esto y entonces tengo mis esfuerzos que están representados aquí con muchas flechitas, ¿sí? Yo sé que la fórmula para el esfuerzo es esta que tengo aquí, que es P, que sería la fuerza aplicada puntual entre el área, ¿sí? Y si yo despejo, puedo encontrar en mi fórmula para encontrar la fuerza normal, que sería esfuerzo por área. Si yo tengo una barra como esta, por ejemplo, sería algo parecido. Tengo esta barra, estoy aquí dibujando en moradito, y tengo una fuerza, pero ya no es de compresión, ya es de tensión, también igual. Recuerden que si aplico de un lado para que haya equilibrio, debe de estar aplicada del otro lado igual y de sentido contrario, ¿sí? En el momento que yo hago un corte con este plano que tengo aquí, color verdecito, entonces tengo este elemento, ¿sí? Ya cortado. Y donde yo lo estoy cortando, tengo mi fuerza P, pero también tengo una reacción P aquí abajo, ¿sí? Y el otro pedacito que corté, que sería este, la otra mitad, ¿verdad? De este elemento completo, ahora tengo la otra mitad, esta es la sección transversal, y tengo aquí la reacción P, y por supuesto debe haber una reacción aquí adentro,
también igual de la misma magnitud, pero sentido contrario. En este pedacito que tengo aquí arriba, perdón por mi gato que me llegó, tengo aquí este pedacito, ¿sí? En esta fuerza P que está aplicada aquí en este corte. Recuerden que yo tengo aquí los esfuerzos, ¿sí? Que se simbolizan con varias flechitas. Y lo mismo sucede en el otro pedacito, ¿sí? Y estos esfuerzos que ven ustedes aquí, los voy a poner aquí con moradito, forman como un bloque, ¿sí? Como un volumen de esfuerzos, que es igual, aquí no se alcanza a ver tal vez, pero lo voy a poner aquí en grande, es igual P igual al esfuerzo por el área. Es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero aplicado en un dibujito en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Alguna duda sobre los esfuerzos normales, chicos? ¿Se entiende más o menos lo que estamos platicando? Entonces, ¿la P siempre va a ser como el resultado? Sí, digamos que... Voy a poner aquí otro dibujito para explicarme. Digamos que cuando tú tienes un elemento, ahora lo voy a poner así como acostadito, Paulina. Vamos a suponer que yo tengo este elemento, que es de esta sección, ¿sí? Y que tenemos una fuerza axial, aquí, que es mi fuerza, vamos a ponerle otra letrita, vamos a ponerle que esta es mi fuerza F, ¿sí? Entonces, insisto, para que haya equilibrio del otro lado, aquí en esta cara, ¿sí? Debe haber una fuerza igual y de sentido contrario, ¿sí? Entonces, más que el resultado, Paulino, es como la reacción, ¿sí? Es la reacción. Y la idea aquí es ver qué pasa dentro de este elemento. ¿Qué pasa con esta fuerza aplicada? Fuerza normal, en este caso fuerza normal y axial, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que cortamos aquí en esta parte y entonces tenemos, voy a poner nada más este elemento que tenemos de este lado. Suponer que es este elemento y este sería como donde hago el corte, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mi fuerza, mi reacción, digamos, ¿sí? Aplicada en esta cara, que es F, y por tanto, aquí va a haber una fuerza F, ¿sí? Entonces, Paulina, más que el resultado, digamos que es como la reacción, ¿sí? En el otro caso era P, mi fuerza normal aplicada, aquí mi caso es F. Y la idea es que ustedes identifiquen que esa fuerza que está aplicada ahí, aquí ya sale un poco más diferente, pero es la misma. Aquí vamos a tener muchas flechitas chiquitas que van a simbolizar los esfuerzos, ¿sí? O sea, esta fuerza, que ya vimos que la fórmula es igual a esfuerzo por área, ¿sí? El área, recuerda, que es el área de esta sección transversal, ¿sí? De esta que estoy dibujando aquí ayudadita. Entonces, estos esfuerzos, sería esfuerzo, es igual a F entre A, ¿sí? Así es como encontramos esos esfuerzos. Pero también esa fuerza normal se puede encontrar ahora despejando de esta fórmula la letra sigma, ¿sí? Que es igual a sigma por A. Es Navi. Eso es lo que quiero más que nada que se entienda. Entonces, de este lado tenemos nuestra fuerza importante, ¿no? Ubiquemos que esta sería como la reacción. ¿Sí se entiende, Paulina? Sí, profe, ya, muchas gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplito de del elemento como el que estábamos platicando hace un momento, ¿verdad? Que es una fuerza P, una fuerza normal de tensión, ¿sí? Sería una fuerza
fuerza normal de tensión. ¿Por qué de tensión? Porque está estirando, ¿verdad? Está hacia acá, está estirando el elemento, ¿sí? Hola, Grecia. Buenos días, ¿cómo estás? Tú me escribiste, ¿verdad, Grecia, que no estás en este grupo inscrita? Buenos días, profa. No, no fui yo. ¿No eres tú? Ah, te estoy confundiendo entonces, Grecia. Es que alguien me escribió que estaba en el grupo, pero que ya había tomado el curso, pero entonces es otra Grecia o te estoy confundiendo. Bueno, después la checamos. Entonces decíamos que este es una fuerza de tensión, es axial, ¿sí? Y vamos a suponer que la fuerza P es de 500 newtons, ¿sí? Obviamente de este lado hay 500 newtons. Y el área de la sección transversal está, ¿sí? El área es de 75 centímetros al cuadrado. Entonces, si yo corto acá, ¿sí? Entonces, esto sería como un área de 75 centímetros cuadrados. Si yo divido eso, es decir, fuerza entre área, ¿qué es lo que voy a encontrar? Saco mi calculadora, hago esa operación y voy a encontrar que es igual a 6.67. ¿Qué unidades? Unidades de fuerza entre área, que serían los newtons entre centímetros al cuadrado. ¿Ok? Aquí en este ejercicio está muy sencillo, como pueden ver. Ahora queremos comparar esta figurita que tenemos aquí arriba con esta que tenemos aquí abajo. Es decir, ahora el corte ya no es aquí como el que está en este ayudado que estoy haciendo, sino que ahora el corte es un plano diagonal, ¿sí? O sea, no está a 90 grados, sino que ahora tengo esta sección transversal aquí, ¿sí? Entonces, aquí la idea es checar que cuando yo tengo un corte así, entonces el área que estoy cortando aquí es mucho más grande que esta. ¿Están de acuerdo? Esta área de acá abajo, esta que estoy aquí llorando, es más grande que esta que tengo aquí arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, Luis? Sí. ¿Sí? ¿Javier? Sí. Ok. Entonces, aquí lo importante es que ustedes identifiquen esto que está aquí escrito. Si el corte es diagonal, el área es mayor y por tanto el esfuerzo es más chiquito. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer que ahora esta área, obviamente, si esta de aquí arriba es de 75, esta de acá abajo es mucho mayor. Vamos a suponer que fuera de 125 centímetros cuadrados, por poner un número, ¿de acuerdo? Más grande que esto. Entonces, el esfuerzo aquí va a ser igual, es la misma fuerza aplicada, ¿sí? Vamos a suponer que es la misma, que tendría que ser otra, que sería perpendicular. Vamos a suponer que fuera la misma aplicada, 500 newtons, pero ahora el área es de 125 centímetros cuadrados. Entonces, este mismo valor dividido entre un número más grande va a ser más pequeño que 6.7 o más chiquito, o más grande. Más chico, ¿no? Más chico, exactamente. Entonces, por eso el esfuerzo es más pequeñito. ¿Cuánto es 500 entre 125? Da 4. 4, ok. 4 newtons sobre centímetros cuadrados. Es decir, aquí teníamos 6.67 y ahora tenemos 4, ¿sí? En resumen, si yo tengo un elemento como este, así, y hago un corte aquí perpendicular, tengo un esfuerzo, y si este mismo elemento ahora lo corto, pero así, utilizando un plano así, entonces el esfuerzo aquí es más grande, esfuerzo más grande, y aquí el esfuerzo es más pequeño, si los comparamos ambos, ¿sí? ¿Por qué es más pequeño? Porque esta área es más grandota y tengo que dividir la fuerza aplicada aquí
suponer que fuera de tensión, ¿sí? Entre un área más pequeñita, ¿sí? Eso es todo aquí en esta explicación, ¿ok? También dice, en este elemento como el que tenemos aquí, que sería como una especie de metal, ¿verdad? Con una forma así como semicircular. Si nosotros aplicamos fuerza normal como la que tenemos aquí en estos extremos, es una fuerza normal de compresión, además de fuerza normal, vamos a suponer que lo cortamos aquí, ¿sí? En el momento que nosotros cortamos esto, tenemos este elemento que sería ya nada más la mitad, ¿sí? Entonces tengo mi fuerza normal aquí aplicada y por tanto del otro lado en este corte voy a tener también como resultado mi fuerza normal, pero en sentido contrario, de misma magnitud, pero sentido contrario. Ahora, como hay aquí una distancia entre estas dos fuerzas, se produce un par de momentos, es decir, aparece también un momento flexionante, es decir, además de fuerza normal, aquí, fuerza, en este caso una fuerza axial, también aparece un momento, ¿sí? Esta sería la sección transversal, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una estructura que está sujeta a una fuerza normal, como resultado tengo una fuerza normal, como este que vemos aquí. O sea, yo aplico aquí fuerza normal, una F, por resultado voy a tener una F, como era la pregunta de Paulina hace rato. Bueno, entonces el resultado es la misma fuerza, ¿sí? En este caso sí. Pero cuando tenemos un elemento como este que le estoy presentando con una formita así media rara, o sea, ya no es algo tubular recto, sino que ya está como un chinito, ¿verdad? Suponer que fuera de metal. Entonces, aquí aparece un par de fuerzas, que sería esta P y esta P que tengo aquí arriba. Y por tanto, aparece también un momento flexionante, ¿sí? Eso es nada más como un comentario al margen, ¿sí? De que hay estructuras en que además de la fuerza normal, existe un momento flexionante. Simplemente como para que la tengan ahí en la mente. Pero ¿qué nos interesa a nosotros recordar? Algo de lo que ustedes vieron en sus semestres pasados, no sé si en el segundo o en el primero, de las armaduras. Entonces, las fuerzas normales son típicas de las armaduras. Una armadura, recuerden, es una estructura que está formada por barras que entre sí forman triángulos, ¿sí? En una armadura no puede haber unas formas rectangulares o una forma poligonal, sino siempre deben formar triángulos, ¿sí? Para que esa armadura funcione bien. Aquí este tipo de armadura tiene un nombre, se le llama guarda. Como ustedes recordarán, seguramente les platicaron que hay varios tipos de armaduras, por según las formas en cómo estén la configuración geométrica, ¿sí? Entonces, esta armadurita, vean, tiene un apoyo aquí. Sí, Emiliano, adelante, te escucho. Perdón que le interrumpa, profe. Nada más quería ver No, si sí, adelante. podía regresar a la diapositiva anterior. Un segundo Sí, nada claro más. que sí. Gracias. Sí, claro que sí. Interrúmpanme cuando ustedes quieran, ¿eh? Y todas las preguntas son bienvenidas. Bien. Entonces, vean que aquí el apoyo que tenemos de este lado es triangular, ¿sí? Y fijo, es decir, es una articulación. Y de este lado tenemos un apoyo con sus rueditas, que es deslizante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, voy a poner aquí mi dibujito para que se entienda. Tenemos nuestra armadurita, así, y así. Esta es mi armadura. Entonces, de este lado tengo un apoyo fijo, de este lado tengo un apoyo deslizante, ¿sí? Y aquí arribita estoy aplicando unas cargas. Una es así
y otra es así. Déjenme ver si es... Sí, 732 y 732. En este caso son kilogramos. 732 y 732 kilogramos. Muy bien. Entonces, si yo quiero resolver esta armadura, las fuerzas axiales que están contenidas dentro de la armadura, primero, el primer paso es resolver las reacciones que tengo aquí abajo. Entonces, nuevamente, tengo un apoyo articulado, tengo dos reacciones. Sería mi reacción 1 y mi reacción 2. Y de este lado tengo un apoyo deslizante, solamente tengo una reacción. Sería mi reacción 3. ¿Sí? Puedo resolver esta armadura, es decir, encontrar el valor de las reacciones R1, R2 y R3, utilizando mis ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X igual con 0, suma de fuerzas en Y igual con 0, y suma de momentos en Z, recuerden, igual con 0, ¿sí? También puedo resolverlas rápidamente, incluso sin aplicar ninguna de estas ecuaciones de equilibrio. Recuerden que es como una viguita, ¿sí? Entonces tengo dos fuerzas que están aplicadas en una viga, una armadura, perdón, que tiene de distancia, aquí tenemos 2 metros, ¿sí? Las mismas. Vean que hay simetría y hay misma magnitud, ¿sí? Entonces, como es la misma, están ubicadas a la misma distancia, ¿sí? Las fuerzas, porque obviamente aquí esto es la misma distancia, no sé qué altura tiene, vamos a checarlo aquí. No tenemos la altura, pero obviamente está aplicada aquí a la misma distancia. Y vamos a suponer que este es A y este es A. Entonces, yo puedo resolverla, insisto, utilizando mis 3 ecuaciones de equilibrio, o bien a ojo, alguien puede resolverlo sin hacer ninguna operación, checando que es misma magnitud y simetría. Recuerden que hablamos algo de esto cuando vimos viguitas. Nos va a dar los mismos valores, ¿no? Exactamente. Vamos a tener los mismos valores que tenemos en las fuerzas, ¿sí? O sea que sin hacer ninguna operación, veo que hay simetría, que es la misma magnitud, entonces esta R2 va a ser igual a 732 kilogramos y esta R3 va a ser igual a 732 kilogramos. ¿Se entiende esa lógica, chicos? ¿O hay alguna duda? Entiende, Miss. Sí, ¿Entiende, Armando? Ok, Luis también. Carlos, Alejandro, ¿se entiende? Keila. Sí, Miss. Sí. Ok, entonces aquí está muy fácil. Voy a suponer que ahora aquí tuviera, en lugar de 732, voy a cambiarla aquí rápidamente. Así, nada más como ejemplo. En lugar de 732, aquí tengo 732. Suponer que aquí tuviera 500. ¿Puedo hacer esto? O sea, decir, pues aquí es 732 y aquí 500, ¿o no puedo? No, porque no es el mismo peso, ¿no? Ahí ya no, ¿verdad, Fernando y Luis? Porque ya no hay simetría en las dimensiones, pero no hay simetría en las magnitudes. Entonces, si yo digo, pues aquí es 732 y aquí 500. No, esto ya no está bien, ¿sí? Solo sucede si tengo aquí arriba 732 kilogramos. Entonces, sí, ahí sí puedo decir que el resultado aquí abajo es de 732 kilogramos y 732 kilogramos, ¿ok? Entonces, vamos a comprobarlo con nuestra suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos en Z, ¿ok? Vamos a hacer la primera. Suma de... Déjenme... Vamos a ver que quepa aquí todo. Ponerlo aquí arribita. Suma de fuerzas en X igual con 0. Vamos a suponer que hacia acá es positivo. Y entonces observo, en global en mi estructurita, que solamente tengo la reacción 1. ¿verdad? Reacción 1. No hay otra fuerza horizontal más. Entonces esto es igual a 0. Ya tengo mi primer resultado. ¿sí? Después
¿Qué pasó, Snawi? Después tengo mi suma de fuerzas en Y igual con 0. Y tengo que hacia arriba es positivo. Entonces observo, entonces aquí ya tengo que este es igual con 0. Ya le pongo aquí dos rayitas para indicar que esta R1 vale 0. Tengo mi suma de fuerzas en Y tengo que es, recuerden que aquí todavía no tengo este resultado, ¿sí? Aquí esto es incógnita. Esto no sé, ¿sí? Entonces tengo R2 hacia arriba, más R3 hacia arriba, menos 732 kilogramos, no le voy a poner las unidades, y menos 732 kilogramos. ¿Hay alguna otra fuerza vertical que veas, Edgar Miranda Kempis? ¿O ya puedo igualar a 0? No, ya se puede igualar, ¿no? Porque Ya, son ¿verdad? 2 y 2. Exactamente, nada más. Entonces, como tengo una ecuación con dos incógnitas, esta es una incógnita y esta es otra incógnita, entonces no puedo resolverla, ¿verdad? Y por tanto, necesito otra ecuación de equilibrio. Ya usé esta, me falta esta. Suma de momentos en Z igual con 0, pero vamos a poner aquí, suponer que este es el nudo A. Déjenme ponerle las mismas letritas, A, B, C, D, E. A, el nudo B, el nudo C, el nudo D y el nudo E. ¿Sí? Vamos a suponer suma de momentos en A igual con 0. ¿Sí? Y supongamos que hacia arriba es positivo. Recuerden que ustedes pueden elegir el sentido. Entonces, en A, aquí está mi pivote, voy a ponerlo aquí en verde, el punto así grandote. Voy a suponer que la armadura puede girar libremente alrededor de A, ¿sí? De eso se trata esa suma de momentos. Entonces empiezo con esta fuerza R3. Entonces veo que hace que gire en el mismo sentido positivo. Entonces tengo R3. ¿Por qué distancia, David Bustos, lo multiplico? R3, ¿por qué distancia? Con el otro. Tienes dos aparatos, David. Enciende el otro. Sí. Por 4, ¿no? Por 4, muy bien. Por 4 es la distancia a esta línea de acción. Después tengo mi fuerza, que es 732, la primera de 732. Esta veo que hace que mi armadura gire, pero hacia acá. Entonces, por eso es negativo, menos 732. Vamos a suponer que está a la mitad. Ajá. Entonces, ¿por qué distancia vamos a multiplicarlo a Ángel Salazar Torres? Suponer que aquí es 1 metro. ¿Perdón, Ángel Salazar? Sí, es que ya no escuché lo que dijo tú. Sí. La llamada. Sí, Ángel. Tenemos la fuerza de 732. ¿Por qué distancia tengo que multiplicarla? La primera, esta. Por 4. ¿Por 4, Ángel? ¿Dijiste 4? Sí. ¿Por qué? Pues necesitas la distancia de aquí hasta acá, mira. ¿Es 4 metros? No, perdón, es por 3. Por 3, ¿verdad? O sea, si estos son 2 metros, aquí tengo la mitad, sería 1 metro más, serían 3 metros. Muy bien, Ángel. ¿Alguien tiene la manita levantada o alguien? No, ¿verdad? Okay. Entonces serían por 3. Ok, gracias, Ángel. Después tenemos la otra fuerza de 732, que también hace que mi armadura gire en este sentido negativo. Entonces tengo menos 732 por la distancia que hay de aquí a aquí, que sería el centro, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia, Carlos Abraham? Carlos Abraham, ¿te encuentras? Sí, profe. ¿Cuál es? Ya vi.
Rafael Díaz tiene duda, ¿verdad? Ok. Ahorita, Rafael. No, yo quería responder la pregunta. Ah, ok. A ver, muy bien, Rafael. A ver, dime. Es de 1 metro, ¿no? De 1 metro, exactamente. Sí, porque si son 2, ¿verdad? 2 metros de base. La mitad, porque es un triángulo que es isósceles, sería 1 metro. Entonces lo multiplico por 1. Muy bien, gracias, Rafael. Ahorita te voy a preguntar algo, Armando. Entonces, Armando, ¿hay alguna otra fuerza por distancia que deba multiplicar, Armando Martínez? Pensé que había prendido el micrófono, pero no. Son 3, ya son todas. Ya son todas. Muy bien, Armando. Tenía manita levantada. Muy bien. Entonces, Rafael Díaz, creo que tenías manita levantada, ¿verdad, Rafael? Sí, pero era para responder la pregunta Para eso, anterior. ok. Alguien más vi que tenía manita levantada. Entonces, ya son todas, como dice aquí Armando. Entonces, lo igualo a 0. Hay otras fuerzas que sería R2 y R1, pero R1 ya sé que vale 0 y R2, la distancia al punto A, pues es 0. Entonces, ya por eso ni la pongo. ¿Puedo resolver esta ecuación, Brisa? Esta ecuación que tengo aquí, que estoy aquí circulando en verde. Sí. Sí, ¿por qué puedo resolverla, Brisa? Porque tenemos no sé qué, 3 solamente y nada más. Tenemos solamente una incógnita, que es R3. Muy bien, Brisa, gracias. Entonces, tenemos 732 por 3 es igual a 2196. Entonces, menos 2196 menos 732 igual con 0. Entonces, menos 732 tengo 1464. R3 por 4 menos 1464 igual con 0. ¿Sí? Entonces, simplemente estoy haciendo las operaciones. El menos 1464 está restando para pasar del otro lado, sumando al 0, ¿verdad? Entonces queda R3 por 4 igual a 1464. El R3 que está multiplicando pasa del otro lado como Concepción Ochoa. 1460. Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Sí, Keila, ¿qué duda tienes? Iba a responder. Ah, ok. Bueno, para el siguiente te pregunto a ti, Keila. Entonces, 1464 entre 4 es igual a 366. ¿Qué unidad es, Keila? ¿En qué unidades serán esos 366? ¿Kilogramos? Kilogramos, exactamente. Kilogramos, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí mi resultado. Ah, pero algo está raro aquí, ¿verdad? Sucede que no salieron 732, sino que salieron 366. ¿Alguien levantó manita? Oí, pero no vi quién levantó manita. Yo, profe. Johan. A ver, Johan, ¿qué Creo pasó? que al 2196 se le sumaban los 732, ¿no? Porque usted creo que Exactamente. lo restó. Sí, sí, sí. Muy bien. 2196 más 732. 2968. Entonces aquí había un error, ¿verdad? 2968. Recuerden, si tengo dos signos iguales, se suman y se pone el signo que llevan todos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a componer esto. Sería, está restando, pasa del otro lado sumando, 2968. Pues tengo 2968 entre 4. ¿Cuánto es?
Profa, ¿la suma no era 2.924? No, está correcto. Aparte lo vemos, 732 kilogramos. La suma de esto, de estos dos. Es que lo que pasa es que usted puso 2.968 y es 2.928. Sí. 98. Ah, ¿O 28? ok, sí. 2.928, ya te entendí. Gracias. 2.928 y 2.928. Gracias. Entonces tenemos como resultado 732 kilogramos, que es lo que habíamos comentado que tenía que salir, ¿verdad? Entonces, este resultado, aquí, lo sustituimos en la ecuación 1, en esta que estoy aquí subrayando, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí la ecuación 1, que sería R2, que desconozco, más R3, que sería 732, y después pongo los mismos, menos 732, menos 732, igual con 0, ¿sí? Simplemente estoy sustituyendo este 732 en la ecuación. Pues rápidamente, más 732 y menos 732, esto se hace 0, ¿verdad? Entonces me queda R2 menos 732 igual con 0. Está sumando, está restando, pasa del otro lado, sumando. Y me quedan 732 kilogramos. Ya tengo el resultado. Insisto, lo puedo hacer simplemente viendo que tengo cargas simétricas en magnitud y en ubicación. Lo puedo resolver rápidamente a ojo. O bien, si no, puedo utilizar mis 3 ecuaciones de equilibrio, estas 3 que tengo acá, y lo resuelvo y observo que justamente está bien. ¿Hay alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿No? Damaris, Concepción, Daniel Rosa. No, ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, así es como se resuelve, digamos, como una viguita sencilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el interior? Entonces, aquí ya tenemos el resultado, es lo mismo, ¿sí? Nada más que más bonito que mis letras. ¿Qué pasa en el interior, chicos? Entonces, es algo parecido a lo que seguramente algunos, espero que todos o la mayoría, vieron en el semestre pasado, ¿sí? En el interior, si hacemos un dibujito así como este que tengo aquí circulado, observamos que dentro de estas barras debe haber fuerzas normales, ¿sí? O fuerzas que son perpendiculares a la sección de cada una de las barras. Y vemos que puede haber fuerzas de tensión o puede haber fuerzas de compresión. Estas flechitas que tenemos aquí están indicando hacia dónde pueden estar dirigidas esas fuerzas normales, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver? No vamos a resolver toda la armadura, al menos vamos a resolver un nudo o dos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este dibujito que tienen aquí al lado, no lo vamos a hacer todo porque este tema ya lo vieron, pero es simplemente como un recordatorio. Vamos a tener aquí como un zoom de este lado, este que estoy circulando en negrito, un zoom de este nudo A, que estoy aquí circulando en moradito, ¿no? Vamos a suponer que esto moradito es esto moradito que estoy poniendo acá en zoom, ¿sí? Entonces, tengo que en el nudo A, que sería sé que mi reacción vertical vale 732 kilogramos, la acabo de calcular, ¿verdad? Hace un ratito. Y voy a colocar las dos barritas, aquí tengo la barrita AC, o sea, si este es mi nudo C, este es mi nudo A, entonces sería mi barrita AC, que va del nudo A al nudo C. Y después tengo aquí la otra barrita ya con una inclinación, el ángulo es de 60 grados, ¿sí? Porque son triángulos isósceles, aquí lo pongo en grande. Y sería mi barrita AB, del nudo A al nudo B. Entonces, por eso sería aquí mi barrita AB. Y como no sé si las fuerzas que hay dentro de esa armadura son de compresión o de tensión, yo estoy suponiendo aquí que son de tensión, o sea,
van a estirar, ¿sí? Supongo que van hacia afuera del nudo A, pero es una incógnita. En realidad yo no sé qué es lo que hay ahí dentro, ¿sí? Entonces, con este dato de AY, 732, puedo empezar a resolver este nudo, ¿sí? Entonces, recuerden, para resolver una armadura, yo puedo tener varios métodos. Uno de ellos es el método de los nudos, que es justamente el que estoy mostrándoles aquí, en donde yo empiezo por un nudo, uno de los nudos que tengo ya algún dato, ¿sí? Y que veo que puedo tener incógnitas suficientes como para resolverlo, ¿sí? También podría empezar aquí en el nudo B, y tengo aquí el dato de que esta fuerza es de 732 kilogramos, pero voy a tener muchas incógnitas y no voy a poder resolverlo, ¿sí? Entonces, lo más fácil es que empiece por aquí. ¿Eso se entiende, chicos, lo que estoy haciendo, o hay alguna duda aquí con esto? ¿Alguien ya lo vio en sus semestres pasados o lo vieron pero no se acuerdan? También se vale. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de haber visto este método de los nudos? No, Yo sí lo vi, pero no me acuerdo cómo era. Ok, Luis. ¿Alguien se acuerda de esto? Yo más o menos. Sí, Yo Concepción. también, profe. Rivaldo también, muy bien. Entonces, más o menos, ¿verdad? Es importante que tengan más o menos la idea. Bueno, entonces, desactivar narrador. Me interesa narrador. Entonces, voy a poner aquí en esta diapositiva mi dibujito que vimos hace un rato. Tengo esto acá y tengo esto acá. Quedamos que aquí son 60 grados y que este vale 732 kilogramos. Y entonces este es mi nudo, quedamos que era mi barrita AC, porque este es mi nudo A, y este es mi barrita AB. Entonces vamos a resolver simplemente este nudito. Para eso, yo tengo que recordar que si quiero hacer, aquí en este tengo que tomar mis condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X igual con 0 y suma de fuerzas en Y igual con 0, ¿sí? Aquí no es necesario que aplique mi condición tercera, que es suma de momentos en Z igual con 0. Esta no la voy a ocupar. ¿Por qué? Porque en las armaduras no hay momentos, ¿de acuerdo? En las armaduras solamente hay fuerzas normales o fuerzas axiales, ¿sí? Dentro de las barras. Entonces, en la suma de momentos aquí no es aplicable. Vamos a recordar previamente, aquí lo voy a hacer a un ladito, lo que son lo de los catetos. Creo que tenía aquí una presentación de los catetos, cateto opuesto, cateto adyacente. Déjenme ver si es este, para que ustedes se acuerden. Creo que es este, pero bueno, para no hacer las bolas lo vamos a poner aquí. Entonces, cuando yo tengo un triangulito, voy a poner aquí como una anotación, voy a suponer que este es mi barrita AB. Yo no puedo aplicar estas dos condiciones de equilibrio si yo tengo algo que no está en el eje XY, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aquí yo tengo mis ejes, este es mi eje Y y este es mi eje X. Pero tengo una barra inclinada, que sería en este caso mi fuerza, ¿sí? Esto ya es un vector. Entonces, yo debo de descomponer esa barrita B en sus dos componentes, AB, componentes en X y en Y. Recuerden que esto es como si tuviera yo esto así, sus proyecciones, ¿sí? Entonces, aquí tendría la componente en X, vamos a ponerle AB en X, y aquí tendría la componente en Y, sería ABY, ¿sí? Y este es mi ángulo, que es de 60 grados. ¿Se acuerdan eso de descomposición de vectores, chicos, en sus componentes X y Y, más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Rodrigo? Ok. Entonces, vamos a recordar que esta AB, vamos a ponerla aquí, sería como la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? AB sería el valor de esta. Y yo quiero encontrar ABY y ABX, ¿ok? ¿Para qué? Para poder utilizar estas condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, ¿sí?
Entonces, recordarán que existen unas funciones trigonométricas que es coseno del ángulo y seno del ángulo. Voy a poner aquí seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, vamos a ponerle así, cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno, en este caso es de 60 grados, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, yo recordaré que el ángulo, vamos a ponerle aquí un ángulo cualquiera. Vamos a ponerle aquí lo de 60. Vamos a suponer que este es mi ángulo alfa. ¿Sí? Este es mi ángulo, seno del ángulo alfa. Entonces, recuerden que el cateto opuesto es lo que yo estoy viendo de frente con mi ángulo, que sería, este sería mi cateto opuesto, el que estoy poniendo aquí en color moradito, sería mi cateto opuesto, ¿sí? Y mi cateto adyacente es el que estoy al ladito de mi ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí en color verde, vamos a suponer que este verde es mi cateto adyacente, ¿de acuerdo? Nuevamente. Entonces, yo tengo mi ángulo, que en este caso es mi ángulo alfa, y si mi ángulo alfa está viendo de frente un lado, ese sería mi cateto opuesto, o sea, opuesto al ángulo, ¿sí? Y eso es igual al seno del ángulo, cateto opuesto. La hipotenusa, recuerden, es esta verde que estoy poniendo aquí, esta es la hipotenusa. De eso sí se acuerdan, chicos, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Sí? Ya. Quien tenga duda, a favor de decirlo ahorita, lo vuelvo a explicar. Entonces, nada más recordar esta fórmula. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, con esto puedo encontrar fácilmente los valores que quiero, ABY y ABX, ¿sí? Simplemente recordando estas funciones trigonométricas. Entonces, lo voy a poner aquí a un ladito, ¿sí? Esta es como una nota aparte y vamos a poner aquí nuestro dibujito. Entonces tengo aquí mi ángulo y la descomposición de fuerzas. Voy a ponerlo con línea punteadita para que se pueda identificar las fuerzas descompuestas. Este sería AB. Este es mi ángulo de 60 grados, ¿sí? Y entonces tengo aquí seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que yo lo tengo aquí como ABY, no sé los valores, entre la hipotenusa. La hipotenusa es la barra AB, ¿sí? Y no me interesa aquí ni el seno del ángulo ni AB, sino lo que me interesa es saber las componentes. Entonces voy a despejar ABY, ¿sí? ¿Qué me estorba aquí para despejar ABY? Pues AB, que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Voy a poner aquí ya del lado que toca, entonces sería AB que multiplica al seno de 60 grados. ¿Se entiende este despeje? ¿O quieren que lo haga por partes? No, sí se entiende. ¿Sí? Okay. ¿Quién tiene dudas sobre ese despeje? ¿Nadie? Yo sé que sí. Entonces recuerden que es, este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Sería AB por seno de 60 grados. Esto es igual a ABY, ¿sí? Entonces lo cambio en simplemente el lado de la igualdad, queda ABY es igual a AB. Le quito los paréntesis o se los dejo como ustedes quieran, seno de 60 grados. Entonces aquí ya tengo el primero. Ya puedo, con ese ya puedo aplicar suma de fuerzas en Y, porque ya tengo cuánto vale, ¿sí? Ahora vámonos con el segundo, que es el coseno. Entonces pongo coseno de 60 grados es igual. Tengo aquí que es cateto adyacente. El cateto adyacente yo sé que es ABX, ¿sí? Entonces pongo aquí ABX entre la hipotenusa, que es AB, ¿sí? Entonces nuevamente
No me interesa el coseno de 60, sino quiero saber ABX. Entonces lo despejo igual que la de arriba. ABX es igual a AB coseno de 60 grados. Ya con esto tengo mi otro resultado. Y con esto ya puedo aplicar suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y en el nudo A, ¿sí? Lo voy a hacer aquí en esta parte de abajo, simplemente para que tenga todo el panorama en una misma diapositiva, ¿sí? Entonces aquí arriba hice la descomposición de fuerzas y ahora aquí voy a hacer suma de fuerzas en X igual con 0. Supongo que hacia acá es positivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a poner aquí en color azulito. Voy a quitar esta, ¿sí? Y ahora voy a tener sus componentes. Les voy a poner incluso, no en punteadito, sino en vertical. Entonces tengo AB seno de 60, que sería este. AB seno de 60 grados. Y tengo la horizontal, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí que se vea en azulito. Esta es AB coseno de 60 grados, ¿sí? Esta que pongo aquí 2 rayitas, quiere decir que ya no voy a tomar en cuenta esa diagonal, sino ahora voy a tomar esas azulitas, ¿ok? Entonces, hago suma de fuerzas en el nudo A, ¿sí? Y tengo mi primera suma de fuerzas en X. Entonces, Itzel Rodríguez, ¿cuáles fuerzas horizontales en el eje de las X ves aquí en este dibujito que tienes aquí en tu lado izquierdo? Dime una fuerza horizontal, Itzel Rodríguez. ¿Sí da señales de vida, Itzel? Si no saben, con confianza, por favor, digan y no hay ningún problema. Entre menos sepan, por mí mejor, porque les enseño más. Itzel, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok, Itzel. ¿Ves alguna fuerza horizontal, Itzel? Pues sí. AC, ¿no? AC, muy bien. En sentido positivo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna otra fuerza horizontal, Itzel? No. ¿No? Javier Castro, ¿ves alguna otra fuerza horizontal, además de la que ve Itzel, de AC? No sé si podría ser AB. ¿AB solita? Ajá, o no, ¿verdad? Esa sería como vertical. Ese es, pues es diagonal, de hecho, la AB es esta, ¿no? Ok, ajá, sí, sí. Esa, ¿la ves horizontal, Javier? No, ya no. No, ¿verdad? No. Está como diagonal, ajá. Pero ahí no ves una azulita, Javier, esta flechita. Sí, del lado de AC, ¿no? ¿O es la que dice AB coseno de 60? Exacto, AB coseno de 60, porque AC es la de color negrito. Ujú. Entonces, sería esta, ¿no? Aquí voy a poner como 2 flechitas. Esto sería AC, es la que me acaba de decir Itzel, pero también le faltó aquí esta otra que está azulita, que es la descomposición de esta. AB. ¿Sí se entiende, Javier? Sí, sí, sí. Entonces, también es positiva, ¿verdad? Ajá. Más AB coseno de 60 grados. ¿Ves otra horizontal, Javier y Itzel Rodríguez? ¿Ven otra horizontal? No. Bueno, yo no. Son todas. No, ya no. Entonces, esto lo igualamos a 0. Entonces, ahí tenemos una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con 2, ¿verdad? Tengo la incógnita AC y la incógnita AB. Entonces, no la puedo resolver, pero ya tengo mi primera ecuación de equilibrio, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos, Javier y Itzel? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver suma de fuerzas en Y igual con 0. Hacia arriba, positivo. Ok. Entonces ahí yo tengo cuáles son mis fuerzas. Vamos a ver. Laura Proal, ¿me podrías decir la primera fuerza vertical que veas ahí?
en el sentido de las Ys. Laura, por favor. Vertical. Ajá, en el sentido Y. Estamos aquí en este dibujito que estoy circulando, ¿eh? Gracias. ¿No ves ninguna, Laura? También se vale no ver ninguna. No. ¿Ninguna, Laura? A ver, te va a ayudar un poquito Mario Estrada. A ver, Mario. Luis Alberto dice que él nos ayuda. Antes de Mario. A ver, Luis, dime una vertical. La de AB seno de 60. Muy bien. ¿Positivo, Alberto? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Positivo. Ok, porque va hacia arriba. Entonces, AB seno de 60. Muy bien, Luis. Ahora, Mario, ¿ves alguna otra? Mario Estrada, ¿da señales de vida, Mario? Sí, aquí estoy. A ver, entonces, ¿ves otra fuerza en el sentido de las Ys? ¿Del eje Y? ¿O no ves ninguna? También se vale. Creo que no. Tampoco, igual que Laura. Laura y Mario no ven ninguna fuerza en el sentido del eje Y. Leonardo Ansures, ¿tú sí ves alguna otra o será toda? A ver, Emiliano dice que nos va a ayudar. Y Fernando. Primero Emiliano. Pues 732, ¿no? Exactamente. ¿En vertical, en sentido positivo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque va la flechita hacia arriba. Más 732. Muy bien. Fernando, ¿hay otra fuerza vertical que veas ahí? No, ellas son todas. Son todas, ¿verdad? Entonces esto lo iguala a 0. Fernando, ¿puedo resolver esta ecuación 2 o no? ¿Sí puedo resolver esa ecuación 2, Fernando? Sí, sí se puede. Sin problema, ¿verdad? Porque tengo solamente una sola incógnita. Entonces, esta ecuación fácilmente la puedo resolver. Entonces, tengo AB, voy a poner aquí AB, seno de 60 grados. El 732 está sumando, pasa del otro lado, restando, entonces queda menos 732. Entonces, para despejar AB, ¿qué hago aquí, Fernando? Poco. Paso el seno de 60 dividiendo. Exactamente. Entonces, está multiplicando a AB, pasa del otro lado dividiendo. Entonces, tengo 732 entre, creo que aquí no tengo seno y coseno. Ustedes ayúdenme por ahí. Aquí está trigonometría, aquí está. Seno de 60. Creo que no lo viste. Entre, esta calculadora no la he usado aquí con estas fórmulas. Seno de 60. A ver, ustedes con su calculadora científica. Menos A mí me parece 845.24. 845. A ver, otra vez. Menos 845.24. Gracias. Menos 845.24. Por supuesto, son kilogramos. Entonces, quiere decir que AB, ya tengo aquí AB, ya chequen que no es ni seno ni coseno, ¿sí? Voy a hacer aquí otro dibujito. Entonces, tengo aquí, nuevamente voy a poner aquí mi AB, tengo esto, ¿sí? Este es de 732 kilogramos, quedamos que esto es AC y esto es AB, ¿sí? Entonces, en mi diapositiva anterior, yo encontré que AB es igual a menos 845.24. Voy a copiarlo aquí. AB es igual a menos 800, ¿qué? 45.24. 845.24 kilogramos. ¿Qué significa ese signo negativo? O sea, ya sé que esto vale
845.24. ¿Pero qué significa este menos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una Trabaja con presión. Que está con presión, ¿verdad? O sea, yo, recuerden, como no lo sabía, supuse que mi flechita va hacia acá, ¿sí? Pero si el resultado me da negativo, quiere decir que mi flechita no va hacia allá, sino que en realidad va en sentido contrario. Entonces, en realidad es de compresión. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya resolví esta, la primera palomita, muy bien. Ahora nada más me falta AC. Entonces, me regreso y veo que tengo aquí una ecuación, esta que estoy circulando en verde, que es AC más AB coseno de 60 igual con 0. Como ya tengo cuánto vale AB, entonces ya puedo resolver esa ecuación. Entonces pongo AC, me voy a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, tengo mi ecuación que es AC, perdón, es AC, ¿verdad? Sí. AC más AB seno de 60 grados igual con 0. Esa era mi ecuación 1, ¿sí? Entonces, ahora voy a sustituir este valor de AB, lo voy a sustituir aquí, y con eso ya puedo encontrar AC. Entonces, tengo AC más AB que vale menos 845.24 kilogramos, no le pongo los kilogramos, seno de 60 grados igual con 0, ¿sí? Entonces, AC, y hago la multiplicación. ¿Me hacen favor de hacer la multiplicación de 845? ¿Sí, Armando? Sí, Armando, adelante. Menos 422.62. Menos 400, ¿qué, perdón? ¿22? Ajá, punto 62. 62, gracias. Igual con 0. Entonces, AC es igual. Sí, Grecia, adelante. Profe, tengo una duda. ¿Qué no es coseno en vez de seno? Ay, a ver. Sí, es coseno, gracias. Lo copié mal. Es coseno de 60 grados. Sí, gracias, Grecia. Coseno de 60. ¿Cuánto es entonces? ¿Alguien me ayuda, porfas, con esa operación? O bueno, aquí tengo mi calculadora. Es 845. Sale lo mismo. Punto 24 Bueno, 74. coseno de 60. Menos 422.62. Me habías dado bien el resultado, Armando. Estaba mal escrito por mí nada más. Ok. Entonces, es 422. Como es positivo, quiere decir que la flechita está correcta, ¿sí? Entonces, aquí no voy a cambiar ninguna flechita. 422.62 kilogramos. Entonces, ya resolví mi nudo A. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, Armando. Ok, Fernanda Amaro, Irlanda, Paulina. Ya no te veo aquí, Paulina. Sí, ya te vi, Paulina, Rafael, Rivaldo, Rodrigo. ¿Hay alguna duda? Jimena, Victoria. Todo bien, Miss. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, esto seguramente simplemente les ayuda a recordar cómo es este asunto, ¿verdad? Esto es importante que lo recuerden, lo del seno del ángulo, que es cateto opuesto entre hipotenusa, y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Yo despejo el cateto opuesto y con eso encuentro que es igual a hipotenusa por el seno del ángulo y ya con eso encuentro mi componente, ¿verdad? Y despejo cateto adyacente y es hipotenusa por coseno del ángulo y con eso encuentro mi otra componente, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo ubiquen, que esta
todas las fuerzas que son diagonales, que no son ortogonales a los ejes X y Y, pues yo tengo que descomponerlas, ¿verdad? Siempre, para poder aplicar mis ecuaciones de equilibrio. ¿Okay? Todo esto pues ya lo vimos hace un ratito. Esto es lo que acabamos de resolver justamente. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Bueno, no lo vamos a resolver, insisto, porque esto ya lo hicieron ustedes, pero si ya lo hicieron me refiero en sus semestres anteriores, esto simplemente es un breve repaso. Entonces, si ya tengo cuánto que está bien aquí en compresión, ¿sí? Y está bien aquí en tensión, entonces ahora puedo sin problema tomar el siguiente nudo, por ejemplo, este o este, ¿sí? El que más me convenga. Este es el nudo B, este es el nudo C, el nudo A. Entonces ahora, aquí las fuerzas, esta, como es de compresión, recuerden, aquí nos salió esta de compresión, entonces también tiende a comprimir, ¿sí? Tiene el mismo valor, salió 425 punto y tantos, creo, ¿verdad? Por ahí me dictan el valor, por favor, exacto. 422.62. Este de AB. Sí. 462 o 22. 22. 422.62, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí también es 422.62, pero ahora de compresión, ¿sí? Y este último nos salió, ¿cuánto, chicos? La AC, no, la AB es 845.24. Está mal, ¿verdad? Sí, esto está al revés. Entonces, 422.62 es esta de tensión. Y recuerden que entonces aquí el nudo C también estará a tensión y es también de 422.62. Y esta de arriba es de 800, ¿qué, chicos? 845.24. Gracias. Bueno, menos. Desde 845.24. El menos significa que es contrario a lo que yo lo había supuesto, que era de tensión, entonces es de compresión. Como ya tengo aquí las flechitas correctas, entonces ya no necesito colocarle el signo menos. Eso es importante que ustedes lo ubiquen, ¿sí? Si pusiera la flechita al revés, entonces sí le pongo el signo menos. Entonces, aquí, por ejemplo, en este nudo voy a tener como incógnitas estas dos, ¿sí? Entonces, muy probablemente la puedo resolver sin problema. Aquí voy a tener como incógnitas esta y esta. Entonces, tal vez me convenga el nudo B. Entonces, continúo con el nudo B y checo si puedo resolverlo, ¿sí? Ahí muy probablemente voy a tener ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, voy a tener que resolver mis dos ecuaciones con alguno de los métodos para resolver ecuaciones simultáneas, que hay ecuaciones, hay métodos de suma y resta, de sustitución, etcétera, ¿sí? Pero insisto, eso ya no vamos a seguirlo aquí porque no es nuestro tema de este curso, era simplemente para que ustedes recordaran un poquito cómo resolver estas armaduras, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos el caso de otra armadura, ¿sí? Con fuerzas normales. Es también igual como un tipo de viguita. Primero ustedes resuelven. Aquí, por ejemplo, tenemos una sola incógnita porque es un apoyo deslizante. No sé si se le alcanza a ver aquí las rueditas. Y en este caso es un apoyo articulado, entonces tenemos dos incógnitas, ¿sí? Como tenemos reacción 1, reacción 2 y reacción 3, tenemos tres incógnitas con tres ecuaciones de equilibrio, se puede resolver sin problema, ¿sí? No lo vamos a resolver, es simplemente un ejemplito, insisto, para que ustedes recuerden lo del semestre pasado, antepasado. Entonces, esto se puede resolver, encuentro mis tres reacciones, ya que encontré mis tres reacciones, entonces empiezo con un nudo, tal vez puedo empezar con el nudo G o con el nudo A, ¿sí? Ya teniendo estas reacciones puedo encontrar cómo es que aquí dentro
están actuando las fuerzas normales, que es nuestro tema, o en este caso fuerzas axiales, ¿sí? Y aquí tienen ustedes la representación de las reacciones, ¿sí? Y de las fuerzas. Aquí estas fuerzas serían como nuestros datos, sería F aplicada en el nudo C y 2F aplicada en el nudo E. Y con eso yo puedo encontrar las fuerzas interiores si son de compresión o de tensión. Si son de tensión, quiere decir que están estirando al nudo, y si son de compresión, quiere decir que están aplastando al nudo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es como nuestro breve repaso de las armaduras y las fuerzas normales dentro de una armadura. Y como pueden ver, se pueden resolver fácilmente con dos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Bien. ¿Qué otros elementos estructurales tienen también fuerzas normales? Son los cables, como este que ven ustedes en su pantallita, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de una persona que está colgada, que pesa 600 newtons, ¿sí? Y que está colgada en un cable, ¿sí? Que toma esta fuerza. Este sería como una barrita, sería una barra, esta horizontal que estoy dibujando más negrito, y este sería como un cable, ¿sí? Aquí al lado tienen otro ejemplo de cable que está colgando, es este, es un cable, pero tiene una barrita aquí que su peso propio hace que este cable tenga una forma determinada, ¿sí? Y tiene aquí su apoyo en un lado y en otro, ¿sí? Entonces, esta sería la sección transversal del cable y la fuerza normal aplicada dentro de este cable. Cheque que los cables también, en este caso, aunque son circulares o toma formas curvas, de todos modos ahí hay fuerzas que están contenidas dentro de él y que se pueden denominar también fuerzas normales, ¿sí? Si nosotros tenemos el primer caso, de este señor que está colgado ahí, donde también hay fuerzas normales, primero, para resolver un problemita como estos, debemos de descomponer justamente este cablecito en sus dos componentes, vertical y horizontal, este triangulito que estoy haciendo, ya sea de ese lado o bien de este lado, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, yo tengo el ángulo de 37 grados, que es este que tengo aquí ubicado en esta parte, ¿sí? Y yo sé que aquí está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, sabiendo estos dos ángulos, este dato de 37 y este que forma 90 grados, puedo encontrar el ángulo A sin ningún problema. Recordando de mis clases de geometría, que en algún momento lo verían en sus primeros semestres, que la suma de todos los ángulos interiores de ese triángulo debe de dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Sí sabían ese dato, chicos? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si no se acuerdan, pues es momento de grabarlo en la mente. Toda la suma de cualquier triángulo, suma de ángulos interiores, de cualquier triángulo, perdón, debe de dar por resultado 180 grados. Entonces, si yo tengo esta incógnita, simplemente hago mi ecuación, es decir, el ángulo A más los 90 grados más los 37, que tengo, igual a 180, lo único que tengo que hacer es despejar A. Si sumo estos dos, 90 más 37 dan 127, paso del otro lado más 127 como menos 127 y obtengo mi ángulo A, que es el que me faltaba. ¿Y por qué quiero ese ángulo A? Que sería ¿verdad? Este ángulo A. Pues para poder descomponer ese vector, ¿sí? Porque ahorita como vamos a ver, aquí yo tengo este punto, vamos a suponer que este punto sea el punto A, tengo este punto A, y entonces tengo la fuerza de esta barrita hacia acá, vamos a ponerle F1, y tengo aquí
esta otra barrita que estoy suponiendo que es como un cable que está ahí colgadito, ¿verdad? Y vamos a ponerle que este es mi F2, pero si quiero resolver este problemita, por supuesto el peso, ¿verdad? El peso sería de 600 newtons. Si quiero resolver este problemita, no lo puedo hacer así con mis ecuaciones de equilibrio, sino que debo de descomponer esta fuerza en sus dos componentes, que sería F2X y F2Y. Y para eso necesito ya sea este ángulo A o este ángulo B, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, aquí ya resolví que el ángulo A tiene 53 grados. Entonces, ¿de cuánto sería el ángulo B? Disculpe, Miss, ya terminó la clase. Ay, gracias, Irlanda. Una disculpa, no había visto la hora. Bueno, chicos, hasta aquí le dejamos. Que pasen buen día. Nos vemos el jueves, primero Dios.